Bueno, voy a hablar de una parte que es muy técnica, que debemos ser muy técnica, pero súper interesante. Súper interesante porque el SEO, lo que es el posicionamiento en buscadores, nos conecta con la gente. Y voy a intentar en toda la charla explicar de alguna forma cómo se hace efectivo a nivel de retorno, cómo se trabaja a nivel internacional, cómo es importante los buscadores en el día a día de la gente. Yo, bueno, que soy yo, me he presentado, soy jefe of Inbound Marketing en Isobar y SEO Manager en la agencia EFE, que fue realmente donde yo me cultivé, ¿no? Me peleé mucho con atentados mundiales, información de actualidad, ¿vale? Entonces, hay un momento que, como ha dicho Raquel, salto a Improve. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque es salir de mi zona de confort. Y creo que en la charla esta me gustaría transmitiros eso. Hay que salir en esta parte de presencia en buscadores de la zona de confort, de esa compra de medios que estaréis seguramente acostumbrados a trabajar. ¿Por qué hice yo ese salto? ¿Por qué dejo un puesto estable en la agencia EFE, una empresa pública, un buen puesto, por irme a una agencia que está empezando, pero que funda una persona que forma parte del algoritmo de Google? Pues justamente por llevarme a un valor de mercado, porque realmente tenía la sensación de que en la agencia EFE no había recorrido todo mi camino, de que no tenía esa fuerza de coger cualquier proyecto y hacer un proyecto que rinda, de verdad. Entonces me voy aquí a Improve y trabajo 2 años con un señor de Google, que viene de Google, que está trabajando con el algoritmo de Google y que conoce perfectamente cómo se trabaja. ¿Qué hago? Pues forma de trabajo en Isobar, que es la agencia digital creativa de Grupo Denso en España. Grupo Denso es un grupo japonés y como tengo un crecimiento, voy a recortar mucho lo que no es 100% el foco de la charla. Al final es Carat. Carat, seguramente conoceréis muchos de vosotros Carat porque es la agencia de medios, pues una de las más grandes de España, y nosotros trabajamos mucho con el grupo Carat. Pues somos muchas personas, somos 6.100 empleados en todo el mundo, tenemos 70 oficinas, etc. ¿Qué hago realmente en mi día a día? Trabajo para estas 3 cuentas: L'Oréal, Google y Multiópticas. Mi foco está en L'Oréal. Y toda esta charla es muy de performance. Entonces, en Google, ¿qué hago? L'Oréal ahora iré explicando un poco más. En Google lo que hago es... hay una plataforma de contenido editorial de Google que es Think with Google. Entonces, damos todo el asesoramiento de creamos los contenidos, los utilizamos para SEO, para redes sociales, etcétera, etcétera. Multiópticas, yo soy responsable de toda la campaña de performance desde enero, además. Y L'Oréal París, pues llevo solo L'Oréal tiene varias divisiones, solo la división de gran consumo, que es la que más os podrá sonar, pues llevo como 20-25 proyectos. Ahora también llevo lujo, Lancôme, Kiehl's, Urban Decay, etcétera, etcétera. Y vengo a hablaros de qué es el SEO. Hay mucha gente que empieza la charla de SEO con el rastreo, la indexación, el bla bla bla, el bla bla bla. Eso no es SEO. O sea, todo lo que suene a esto, rastreo, indexación, de Google, etcétera, etcétera, no creo que sea capaz de comunicar la importancia del SEO. ¿Qué es importante en SEO? Lo primero, ganar visibilidad. Es cuando alguien hace una búsqueda, ¿aparecemos o no aparecemos? ¿Le informamos o no le informamos? Eso se traduce en rankings. Al final, si estamos los primeros en un ranking, como cualquier otro tipo de ranking, si estás en los primeros lugares, estás. Si no, no estás. Tráfico, que es al final cuántas visitantes tenemos en nuestros sitios web, y conversión, que no siempre es aplicable a venta. Conversión puede ser el que alguien se descargue un documento, el que le podamos influir de alguna forma, que tengamos una relación ya con esa persona a la que hemos informado. El SEO, en términos un poco más del sector, es casar la oferta y la demanda. Y es realmente eso lo que hago cada día. Si me dijeran, ¿qué puedes hacer? Solo puedes hacer una cosa en cada proyecto, diría, voy a hacer esto: casar la oferta y la demanda. Nosotros hablamos de una forma internamente
La gente busca de otra forma totalmente distinta. He querido evitar slides de estos del típico de ¿cómo se busca esto? Pues se busca así, así, así. Pero realmente, cuando haces una búsqueda de palabras clave, tienes que entender muy bien cómo busca la gente. Por ejemplo, en este sector, Warren Buffett, ¿no? Al final SEO es aparecer aquí. Hay 9.900 personas en España que cada mes buscan un Warren Buffett. ¿Quién le informa actualmente a estas personas de que hay Warren Buffett? Pues lógicamente la Wikipedia, pero también el Confidencial. Y no todo el mundo va a la Wikipedia porque es un formato que al final ya sabemos cuál es y tal. Hay veces que necesitamos entender mejor o hay búsquedas en las que no nos vale solo la Wikipedia. Tenemos que aparecer ahí para explicar mejor el valor de esa persona, su historia, todo el contenido relacionado con esa persona. Entonces, ¿cómo se llega aquí? Que es un poco eso, es ¿dónde debemos estar? Nuestros sitios web, ¿dónde deben aparecer? Pues trabajamos con estos tipos de gráficos, que es al final muy como un gráfico que podría ser la evolución de un índice bursátil, por ejemplo. Es un gráfico que muestra cómo Fans People, qué presencia tiene Fans People en buscadores. Y realmente es un poco la antesala de esto. ¿En cuántas búsquedas aparece Fans People? ¿Vamos a ir una a una? No. Vamos a medir cuál es la visibilidad de Fans People. ¿Cuál es el concepto de visibilidad? Pues, ¿cómo estamos de bien posicionados de la posición 1 a la 100? ¿Y cuántas búsquedas, cuánta gente busca esa palabra al cabo del mes? Si sumamos esos dos factores, podemos crear estos gráficos. ¿Y qué tienen de bueno estos gráficos? Pues que podemos ver cómo evoluciona, por ejemplo, Fans People en España, Fans People en Italia. Es como muy diferente. Si trabajamos de esta forma, vemos además comparativa, que eso trabajo yo mucho en L'Oréal, de todas estas marcas que habéis visto, es como, ¿quién es el número 1 en Argentina? ¿Y en México? ¿Y en belleza? Es decir, trabajamos territorios. ¿Cómo podemos medir nuestra visibilidad? Pues tenemos que definir cuál es nuestro universo, cuál es el universo de palabras que representan nuestros negocios. ¿Dónde queremos estar? Fans People, por ejemplo, el rendimiento en Italia es como 4 veces superior al de España. Yo he trabajado con ellos en alguna auditoría SEO, entonces pueden aprovechar todo este rendimiento de otro mercado para mejorar en España. En L'Oréal hago eso. En L'Oréal, por ejemplo, mercados como México, Argentina, se están comiendo a nivel internet el resto de mercados. Los sitios web de México aparecen en Chile, en Uruguay, etcétera, etcétera. Y gracias a que posiciono bien en México, consigo mejor posición en toda Latinoamérica. No sé si os habéis fijado que el gráfico realmente tengo como 7 mercados en L'Oréal. Pues a raíz solo de trabajar bien en México, estoy haciendo que el resto de mercados funcionen mejor. Entonces, si no tengo este concepto de visibilidad, de cuál es mi objetivo de visibilidad, yo no podría trabajar de esa forma. También me permite medirme con competidores. Y también es algo que mucha gente ha ido a SimilarWeb. ¿Cuánto tráfico tiene mi competidor? ¿De qué canales viene? Pues en estos gráficos de visibilidad también nos permite compararnos con cómo de visibles son los competidores. ¿Dónde tienen más visibilidad ellos y dónde no? Además ahora ya hay herramientas, yo de inteligencia artificial, cuando yo hago reporting con L'Oréal, lo hago en tiempo real. Queremos ver qué visibilidad tenemos, os he dicho antes, en maquillaje, qué visibilidad tenemos en labios. O sea, ya dentro de maquillaje, labios. Dentro de labios, labios más, o labiales, más el color del labial. ¿Quién está primero? ¿Quién está el último? O sea, podemos ir a ese nivel de detalle y es algo que hacemos en un workshop, hacemos media hora y podemos ir al nivel de detalle que necesitemos. Es decir, que podemos medirnos si somos los primeros en labiales rojos para vestidos de fiesta. Hasta ese nivel de detalle. ¿Cómo se hace eso? Pues Google les da datos. Google viene a L'Oréal y dice, señores de L'Oréal, tienen ustedes 70 millones de búsquedas cada año en Latinoamérica. Y yo tengo que coger todo ese listado que me da Google, que me da todos los datos, no se puede obtener si no se los da Google. Es decir, no es cierto eso.
Google tiene fuentes como Google Search Keyword Planner, que te da ese volumen de datos, pero lo que estoy hablando es que Google llega a L'Oreal y dice, quiero que compren 70 millones de búsquedas en Latinoamérica, y eso tiene un costo de... L'Oreal me contrata a mí para decir, en esos 70 millones de búsquedas, ¿dónde tengo que aparecer? ¿Y yo qué hago? Defino cómo demanda la gente, qué demanda la gente. Por ejemplo, no puedo trabajar en L'Oreal, en marcas de gran consumo, la palabra acné. Sin embargo, en marcas de cosmética activa sí. Entonces lo que hago es coger esa demanda y irla ubicando. Y es un poco el ejercicio que deberían hacer las agencias que trabajan con vosotros. Es la demanda, de entender cómo demanda la gente y dónde podemos responder y dónde no. Hay terrenos que directamente no podemos trabajar. Y de esos 70 millones de búsquedas, 14 millones no podemos trabajarlo. Entonces, cuando yo voy, ahora he estado hace 2 semanas en México con Javier San Juan, que es el director de todo lo de Latinoamérica. A ese señor le preocupa dónde, de esos 70 millones de búsquedas que Google me pide X millones de euros, dónde debo estar y dónde no. Y yo le digo directamente, en 14 millones de búsquedas no debes estar. Y eso ya supone un ahorro de inversión. Una vez que analizamos una demanda, la repartimos en territorios, en marcas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, llevado a los terrenos de fan people, a los territorios puede ser como bolsa, dividendos, bancos, hipotecas, y vamos creando parcelas, territorios que vamos a trabajar. Y en esos territorios no trabajamos todos, trabajamos solo un set de keywords muy concreto. Entonces, esa visibilidad que os he explicado, nosotros la llevamos a personalizar. Es decir, definimos en qué keywords tenemos que estar y al final vamos a medirnos con los competidores en esas keywords y ver cómo estamos nosotros mejores que vosotros. Al final hay un plan, es decir, al final se hace una auditoría, se definen objetivos, se hace un trabajo cada mes y un análisis y reporting. Entonces, toda la parte de SEO, marketing digital, la trabajamos igual, es lo mismo, es como setup, definición de objetivos. Yo no entro en L'Oreal, yo no entro en Google, sino digo, vais a tener un mínimo de 70.000 visitas mensuales más al final de la campaña. Si no se definen objetivos, si no se define el retorno, no vale la pena trabajárselo. Y, como diría Warren Buffett, pues alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El SEO es algo que debemos trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo. Fijaos, cuando yo estuve en L'Oreal en 2017, viendo también a Javier San Juan, L'Oreal aparecía en L'Oreal México, L'Oreal París, L'Oreal Preference. Son keywords de marca. Es decir, ellos pagaban a una agencia lo que le pagaran para aparecer en keywords que sí tenían volumen de búsquedas, 12.100 búsquedas al mes, pero era su keyword de marca, no puede salir otro ahí. Sin embargo, después del trabajo que hemos hecho en año y medio, ya no es solo L'Oreal que estamos los primeros. Estamos también en cejas perfectas, en cejas bonitas, en tintes para cabellos, en tintes de cabello. Es decir, L'Oreal empieza a estar en búsquedas genéricas. Entonces, ¿qué búsquedas genéricas representan, conectan con vuestros usuarios? ¿Y estáis ahí? ¿Realmente o no estáis ahí? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues básicamente es este efecto. Todo el mundo trabaja SEO como quiero estar en Warren Buffett, quiero estar en maquillaje. Pero Google ha evolucionado, ya no es así. Ya Google no es quiero estar en y estás en esa keyword. Realmente es como un perfil. Aquí tenéis dónde están mis keywords posicionadas, en la primera página, la segunda, la tercera. ¿Cuál era el perfil de posicionamiento en 2017 y cuál es ahora en 2019? Si os fijáis, ha crecido mucho la visibilidad en general. Es decir, para ser expertos en un tema, debemos hablar de todas las palabras de ese tema, toda la temática, ¿no? Entonces debemos cubrir, si tenemos fondos de inversión, no podemos hacer un muy buen contenido para posicionar en fondo de inversión. Puedo hacer un muy buen contenido para posicionar en fondo de inversión y comprar tráfico, ¿bien? ¿Vale? Es una opción. O cubrir, analizar toda la demanda que hay relacionada con fondos de inversión y explicarles a los usuarios, a nuestros clientes potenciales, qué es un fondo de inversión, cuándo se contrata, qué
servicios tiene, etcétera, etcétera. Es ese efecto. Es tener rankings en un montón de búsquedas relacionadas con esa temática fondos de inversión. ¿Eso que me lleva? Pues, por ejemplo, maquillaje en México tiene 135.000 búsquedas mensuales. Este es el primero. En menos de 6 meses. O sea, L'Oréal ha evolucionado y para ellos esto es un logro. Es decir, este mismo slide lo han llevado a Estados Unidos como uno de los logros de 2018. Somos los primeros en maquillaje. Indiscutibles. Llevan así meses. ¿Quién está después? Sephora, Mary Kay. Sus competidores de door to door. Tienen una obsesión con el door to door porque les está haciendo mucho daño a nivel de negocio. Entonces, también hay que entender esto. Bueno, es una posición en buscadores. No es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el door to door, ¿cómo lo combate L'Oréal? Así. Es decir, no hay otra vía de combatir eso. No puede L'Oréal decir, voy a crear una red door to door para combatir a Mary Kay. Pero sí puedo estar en cómo aplicar un labial, cómo peinarme para no sé qué, cómo estar más guapa con mi maquillaje. Entonces, esa es la piedra angular o el nicho que ha visto L'Oréal para combatir este tipo de comercio. Y realmente les está funcionando. Es decir, este contenido que tiene muchas visitas al cabo del mes genera mucho tráfico hacia e-retailers que venden el producto de L'Oréal, porque L'Oréal no vende directamente. Entonces, como al final ellos están, y ahora estamos en un proyecto que va a salir dentro de poco, que es maquillaje.com, ya es de L'Oréal, y vamos a crear toda una red de contenido en Latinoamérica para captar todo el tráfico del lifestyle, de empoderamiento de mujer, etcétera, etcétera, para realmente ser un referente a nivel nacional. Entonces, ser referente a nivel nacional es lo que te permite el ser. Soy un experto, te digo qué hay que hacer, te digo cómo se consume el producto, cómo se aplica el producto, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué papel tiene SEO en la transformación digital? Pues básicamente tiene mucho potencial en la parte de evaluación. Es decir, sí en la parte de conversión, pero ya el cliente seguramente tiene un montón de estímulos que le han llevado por muchas vías, no solo por los buscadores, pero sí en la fase de evaluación de los productos, de los contenidos que realmente le permiten evaluar los productos y los servicios, ahí es donde podemos tener un mayor impacto. Por ejemplo, el tema de la belleza, estamos con las influencers a tope. Y sé que tiene su... O sea, yo no lo entendía y lo he entendido. Multiópticas. Logan G es un chico que es un youtuber que de pronto coge las gafas de multióptica, contrata un deportivo y vende gafas para aburrir. Pero no las vende directamente. Luego la gente busca Logan G, nosotros aparecemos y las convertimos nosotros a través de los buscadores. Pero sí tiene una influencia. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto L'Oréal, por ejemplo, es como muy grande en la parte de influencia. Pero el tráfico que puede captar con esa influencia es muy poco. Porque las redes sociales están más orientadas a interacción, a comunicar. Si queremos realmente captar tráfico hacia nuestros sitios web, hacia nuestros contenidos, los buscadores son mucho más eficientes, ¿vale? Es una tendencia, no son datos 100%. Luego hay que ver cada uno de sus analíticas, pero en general los buscadores suelen ser como un 40, redes sociales un 30, un 40. Si trabajamos los dos, estamos en un 80% del mercado, ¿no? Además, está incrementando mucho el número de búsquedas por voz. En México, que estaba la semana pasada, es impresionante. Es decir, no el concepto altavoz inteligente, sino el concepto Siri, quiero llegar a no sé dónde. Todos estos asistentes de voz se usan una barbaridad. El crecimiento previsto para... Estos son datos de México también. El crecimiento para 2018 pasaba de 2017 un 9% a 2018 un 34% de la población mexicana, que son mucha gente. En e-commerce, por ejemplo, fíjate, el e-commerce tradicional, el sector retail, este es un estudio de Nielsen, todas las marcas de belleza están en un 96% de retail. Tienen su stand, su hueco ya tengo que ir cortando. Bueno,
todas las marcas tienen su hueco en el físico, pero en el digital tienen un 86% del hueco de mercado. No sé en vuestro sector exactamente cómo será, pero me apuesto que es algo parecido a esto. Entonces, ¿quién se está llevando todo el tráfico? ¿Quién está conectando con la gente? ¿Quién la está informando? Pues es algo que deberéis evaluar. Y bueno, yo creo que solo una más. Uso de móviles. Uso de móviles en mercados en general. Cuadrante, aquí se usa más el móvil, aquí se usa solo el móvil. Aquí se usa solo el desktop, aquí combinado móvil y desktop. Fijaos, México, Indonesia, India, todo mobile, todo mobile. Entonces, un poco como decíamos antes, la gente no consume igual en mobile que en desktop. En México yo tengo que trabajar mucho en mobile. En España es un uso combinado. Y es curioso que Alemania, Francia, USA, UK tienen mucho más uso de terminales fijos, tablets, etc. ¿Por qué? Por la conectividad. Porque es muy fácil conseguir conectividad. En México, Estado es una locura conseguir conectividad. A ver, es tan sencillo como comprar una tarjeta y tal, pero sentarte en un sitio a tener un ordenador es más complicado. Entonces, son mercados como muy mobile. ¿Qué importa eso? Pues que básicamente tenéis que hacer que los contenidos estén disponibles para mobile. Y hay un tipo de contenidos que se llama MT, que no solo está disponible para mobile, sino que hay marcas como Lancome que ya tienen todo su e-commerce en este tipo de formato AMP. Entonces, ¿qué permite el AMP? Aparecen este tipo de búsquedas. Es como respuestas a preguntas. Google está evolucionando. Ha habido un update en agosto de 2018 en el que Google ha dicho: no me importa tanto vender como informar al usuario de qué es el producto, cómo consumirlo, etcétera, etcétera. Ese tipo de resultados que se llaman Answer Box, que es como respuesta a una pregunta, combinados con mobile, y están ya integrándose los asistentes de voz. Es decir, si alguien busca en un asistente de voz que es un SIAL, el asistente de Google, el OK Google, le está mostrando este resultado directamente. Entonces, combinar las respuestas y preguntas con los formatos mobile nos va a dar un acceso a una red de contenido o a una distribución de contenido muy superior. ¿Y por qué quiero explicaros todo esto? Porque se acabó el concepto de búsqueda o el concepto incluso de página web. La gente tiene que empezar a crear conceptos para conectar con el usuario. Es decir, si busco en ese altavoz inteligente o en ese asistente de búsqueda un zumo de fruta, ¿qué busco? ¿Zumo de fruta? ¿Qué? Dulce, ácido. ¿Qué concepto tengo detrás de mi producto? La forma de buscar de la gente está evolucionando. Y si no ponemos un concepto detrás de nuestros productos o nuestros servicios, no vamos a poder conectar. La gente va a dejar de buscar: quiero un fondo de inversión. Fondo de inversión que me da una rentabilidad tal. O quiero el fondo de inversión naranja. O quiero el fondo de inversión... Entonces, combinar todo esto es un poco integrarse ya en las búsquedas por voz. Y acabo, por ejemplo, en L'Oréal estamos haciendo a día de hoy contenidos de búsquedas hiperespecializadas. ¿Sabéis cuánto tráfico voy a llevar a L'Oréal? 0. ¿Sabéis por qué? Creo que voy a crear como 500 o 600 contenidos de búsquedas hiperespecializadas. Es decir, ya no es maquillaje para labios rojos, sino es maquillaje para labios rojos con vestidos de fiesta. Es decir, combinar varias keywords para aparecer en esas búsquedas me va a traer muy poco tráfico, pero voy a estar ahí antes de que la gente lo demande. Es decir, este año 2019 voy a crear 500 contenidos pensando en lo que va a buscar la gente en 2020. Y voy a estar posicionado ahí cuando la gente lo demande. Entonces, es otro reto, yo creo que en nuestro sector es muy interesante. Cómo la gente combina búsquedas y cómo hace búsquedas hiperespecializadas y quién aparece en esas búsquedas. Y si realmente sois vosotros, ahora tenéis la oportunidad de aparecer vosotros, crear contenidos para aparecer y de alguna forma anticiparos a todo. Va a ser más fácil anticiparos a los competidores. Y ya está.